Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar en esta tarde, en este lugar. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios por un momento. Si anda una Biblia, ábrala por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 4, por favor, versículo 23. Juan, capítulo 4, versículo 23. Vamos a hablar en esta tarde sobre la verdadera adoración. Antes de comenzar, quiero comentarles que quizás uno de los actos más elevados y sublimes del ser humano es justamente eso, es la adoración, ¿verdad? Y por eso es que la Biblia nos manda a nosotros a ser verdaderos adoradores. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Muy bien. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Te suplico, mi buen Señor, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones y nos ayudes, Señor, a comprender y a reenfocar nuestra adoración hacia ti. Toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Y le decía que el acto quizás más elevado que nosotros podemos hacer delante de Dios es justamente la adoración. Ahora quiero que comprendamos algún par de cosas que son muy importantes para que este acto de adoración que nosotros ofrecemos a Dios lo hagamos de la manera correcta. Número uno, quiero dejar por sentado que toda reunión como esta, como la que estamos haciendo el día de hoy, es para Jesús. El centro del culto es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros cambiamos ese centro, entonces ya no estamos presentando una verdadera adoración. En el momento en el que alguien, por ejemplo, dentro del culto, dentro de todas las cosas que se hacen, quiera ser el centro de atención y desplazar a Dios o su palabra de ese centro, en ese momento esa persona está totalmente desenfocada de la adoración. Quiero comentarle que en el idioma griego, en el idioma en que se escribió la Biblia, hay palabras que tienen significados muy interesantes y una de ellas es la palabra adoración, que viene de una palabra griega que se dice proskuneo. Proskuneo es una palabra compuesta por otras dos palabras. La primera es la palabra pros, que en este caso significa hacia, o sea, hacia dónde vamos a dirigir algo. Y la palabra kuneo, que significa besar. Esto significa entonces besar a alguien en particular, y la palabra esta que significa besar no solo significa eso, sino también lamer. Entonces, desde este punto de vista, la adoración se entendería como aquel acto de reverencia en el cual nosotros, por ejemplo, entramos delante del Rey, nos postramos y en señal de reconocimiento de su autoridad, de su poder y de todo lo demás, tomamos su mano y la besamos. ¿Está conmigo? Entonces, pero el hecho de postrarse delante del Rey, ¿qué significa? Significa humillación, significa humildad, significa reconocer a quién tenemos enfrente. Y por eso es tan importante que cuando nosotros venimos, no voy a decir a la iglesia, cuando venimos a la adoración, tengamos una actitud de reverencia, de reconocimiento de la grandeza del Dios que nosotros tenemos.
Imagínense, y le voy a tener que poner ilustraciones de cuando venimos a la iglesia para que lo podamos comprender más fácil. Si yo vengo a la iglesia con aires de grandeza, estoy equivocado, porque el único grande, debe usted reconocerlo, que el único grande es Dios. Amén. Si usted viene a la iglesia con la idea de que alguien debe admirarlo, usted está equivocado, porque el único digno de admiración es Dios. Amén. Si yo quiero venir a lucir aquí dentro de la iglesia para que la gente hable bien de mí, estoy equivocado, porque el del único que se debe hablar bien, es decir, al único que se le debe dar alabanza, es a Dios también. Entonces, nuestra actitud o la condición del corazón con la que nosotros nos acercamos a Dios es una actitud de total humillación y de total reverencia. Ahora bien, con esto estamos reconociendo quién es Dios. Ahora quiero decirle, ¿por qué podemos entrar de esa manera? Número uno, mire, ¿por quién es Dios? Y si usted conoce quién es Dios, ese tipo de actitud no le va a costar en su corazón. Todo lo que usted es, todo lo que usted tiene y todo lo que un día puede llegar a ser en la vida depende de Dios. ¿Está conmigo? Ok, entonces, si llego delante de aquella persona a la cual le debo tanto, de la cual dependo plenamente, ¿cómo puedo llegar con aires de grandeza? Amén. No puedo llegar con aires de grandeza. ¿Por qué? Porque si vivo, por Dios es que vivo. Porque si tengo salud, por Dios tengo salud. Porque si tengo cualquier otra cosa, por la misericordia de Dios lo tengo. Entonces, eso nos lleva a nosotros al reconocimiento y a esa actitud de reverencia y de adoración a nuestro Dios. Ahora vamos por el otro punto, el otro significado de esta palabra. Yo le decía que también, además de besar, también podía significar lamer, ¿ya? Y eso, en el tiempo que se escribe la Biblia, se hacía referencia a lo que hacen los chuchos. Pero me refiero a que cuando el amo o el dueño del chucho llega, ¿qué es lo que hace el chucho generalmente? Sale corriendo, sale alegre y casi siempre quiere lamerle a uno o los pies o las manos. ¿En señal de qué cree usted que el chucho hace eso? No solo es alegría, es lealtad. Porque él está reconociendo que quien ha llegado es su dueño, es quien le da de comer. Entonces él es leal y va y hace este acto de reverencia. Esa misma actitud de lealtad es la que nosotros debemos mostrarle a Dios. Aquella misma actitud de humildad y de reconocimiento a Dios es la que debemos nosotros mostrarle a Dios. Queda totalmente anulado cualquier acto egoísta en el que nosotros querramos robarle la gloria a Dios. Por eso usted debe recordar, y en muchas ocasiones se dice, Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando la Biblia dice, y Jesús lo decía, ¿quieres seguirme? Vámonos, no hay problema. Solo haz dos cosas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, ¿qué es? Hermano, niégate a ti mismo es lo que estamos hablando en este momento. Es el verdadero acto de adoración donde mis intereses, donde mi protagonismo, donde mis deseos egoístas como ser humano quedan anulados, quedan a un lado. Me niego a mí mismo. Y el apóstol Pablo, que decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces estaba diciendo, mi vida es adoración a Dios. Yo no vivo sino para adorar a Dios. Y viene Pablo y lo extiende todavía, cuando en la epístola a los Romanos, usted se acuerda que él escribe y dice, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Está conmigo?
Ok, mi vida rendida al reconocimiento de Dios, mi vida rendida a la voluntad de Dios, mi vida reconociendo que sin Dios yo nada soy, mi vida rendida al servicio de lo que Dios quiere para mí. ¿Y eso cómo le llamamos nosotros? Cumplir el propósito del llamado que Dios ha hecho para cada uno. ¿Está conmigo? Entonces, esto debe cambiar nuestra idea aquella de que nosotros decimos que adoramos a Dios cuando oramos y lloramos, cuando cantamos y brincamos o hacemos cualquier cosa. La verdadera adoración no comienza con actos externos, comienza con la actitud de un corazón humillado que reconoce la grandeza de Dios. ¿Está conmigo? Con esto yo no le estoy diciendo cuando ore no llore, no, ahí vea usted, lo que le estoy diciendo es que más importante que los actos externos es la disposición del corazón en mi adoración. El Evangelio de Juan, en los versículos que acabamos de leer, nos dice cosas que son bien interesantes. Vamos a leer. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los, ¿qué dice después, mis hermanos? ¿Cuando los qué? Los verdaderos. Si aclara la Biblia una cosa como esta, ¿sabe por qué es? Si él dice los verdaderos, es porque también hay falsos. ¿Pueden haber falsos adoradores? Sí, ¿y sabe cómo se llaman? Aduladores. ¿Quiénes son los aduladores? Los falsos adoradores. Eso se imagina usted que entra en una sala donde está el rey. Y mientras el rey está, usted habla bien de él. Pero cuando el rey no está, usted no habla mal de él. Pero quiere ser usted el centro de atención en lugar del rey. Usted no es el rey, ni es digno, pero quiere robarse la atención de los demás cuando el rey no está. Pero cuando el rey aparece, esa persona sale corriendo y es la primera en querer mostrarle alabanza y cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es esta persona realmente? Es un adulador, pero un adorador no importa si el rey está presente o si el rey está ausente, porque el verdadero adorador no solo muestra humildad, sino también, y lo acabamos de hablar, también muestra lealtad. ¿Está conmigo? Eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros, que no lo cambiemos a Él por nosotros mismos, que no lo cambiemos a Él por otras cosas externas, que con Él en las buenas y con Él en las no tan buenas, que aun y cuando mis deseos digan una cosa, yo tenga que someterme a la voluntad del Rey. ¿Está conmigo? ¿Esto qué es, hermano? Nosotros a veces le llamamos obediencia, a veces le llamamos vivir en la voluntad de Dios. La Biblia le llama verdadera adoración. Y dice la Biblia, seguimos con la lectura, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad. Muy bien, en espíritu de una condición y de una situación interna, y en verdad del conocimiento real que tenemos acerca de Dios. ¿Está conmigo? No religioso, es que no es religioso. ¿Sabe usted que hay personas que aprenden a fingir adoración? ¿Por qué? Porque ven alrededor, porque ven que alguien cuando ora, llora. Entonces, esta gente que no tiene mucho conocimiento, lo que hace es imitar a las demás personas. Le voy a decir un ejemplo que no me hubiera gustado, pero tengo que decirlo. ¿Cuánta gente dice que la acción del Espíritu Santo es hacer un montón de jerigonzas y cosas de esas?
Pero no es verdad muchas veces. No estoy diciendo que no exista, sí existe, pero muchas veces no es verdad. ¿Y qué es lo que han hecho? Han aprendido a repetir lo que otros hacen o lo que otros dicen. Alguien hacía una pregunta hace un par de días por ahí, me gustó esa pregunta. Y la pregunta es, mire, el apóstol Pablo cuando habla, por ejemplo, de las lenguas, habla de al menos dos tipos de lenguas. Una, que son los lenguajes o los idiomas humanos que todos conocemos, que es lo que sucedió en el día de Pentecostés, lenguas humanas, ¿ok? Pero también Pablo habla de lenguas angelicales. Qué casualidad que hoy el don de lenguas solo se manifieste en lenguas angelicales. ¿Y por qué casualidad? Como nadie entiende ni las conoce, entonces se escudan los falsos adoradores en este tipo de situaciones. Si de verdad tienen el don de lenguas, ¿por qué no hablan lenguas humanas que ellos nunca han estudiado, que es la verdadera manifestación del don de lenguas? ¿Está conmigo? Ok, entonces, ¿qué es esto? Es que hay verdaderos adoradores y hay falsos adoradores, pero también hay imitadores. Amén. Y esto es terrible, ¿por qué? Porque alguien que imita principalmente puede pensar que está haciendo las cosas bien y puede pensar que Dios está satisfecho con aquello que él está haciendo, cuando en realidad la verdadera satisfacción de Dios esté lejos de esa persona. Entonces no. ¿Qué necesitamos ser nosotros? Verdaderos adoradores. Gente que adora, dijimos, en espíritu, pero que también lo hace en verdad, porque ha conocido la verdad de Dios en su vida. Y eso es sumamente importante. Seguimos la lectura y dice, el Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, oiga esto, tales adoradores busca que le adoren. Dios no busca mentirosos, Dios no busca imitadores, Dios no busca aduladores, Dios busca adoradores verdaderos. Ok, y luego dice la Biblia, Dios es espíritu y los que le adoran, ¿cómo le deben adorar? En espíritu y en verdad. Y no dice, es una forma de que le adoren. No, dice, es necesario que le adoren. De tal manera que yo debo entender que si no es así como Dios dice, o sea, si mi adoración no es en espíritu y en verdad, Dios no está recibiendo esa adoración. ¿Está conmigo? A veces nosotros decimos, mire, Dios es un gran rey. Debemos darle a Dios lo mejor. ¿Sí o no? Pero a veces se nos ocurre darle a Dios lo que sobra. ¿Usted cree que usted va a agradar a Dios de esa manera? Le voy a poner un ejemplo terrible en la Biblia de cosas similares a estas. ¿Cuántos se acuerdan en el libro de los Hechos de la historia de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira tenían unas propiedades. Fueron y vendieron estas propiedades. En esa época, los cristianos habían puesto todas las cosas en común, dice la Biblia, pero no era obligación, era un acto voluntario. Pues viene Ananías y vende su propiedad, supongamos que en $10,000, por ponerle un precio. Esto es invento. $10,000. Pues cuando él se encuentra con los $10,000, viene y dice, bueno, yo he prometido dar todo lo que me den por la propiedad y darlo allá para el servicio de los demás hermanos. Pero yo lo vendí en 10,000. ¿Quién de ellos verdaderamente sabe cuánto me han dado? Nadie lo sabe. No hay problema entonces si agarro 5,000 y me los quedo yo y de todos modos voy donde los demás
y les digo, aquí está los 5,000 que me pagaron por la propiedad. Yo voy a quedar como ¿qué? Como un héroe. Quizás hasta me aplaudan. ¿Por qué? Porque van a decir, el hermano Ananías tuvo la valentía de venir y dar el 100% de su propiedad. ¿Era verdad o era mentira? ¿Qué buscaba esta persona de esa manera? Ser admirado. ¿Está conmigo? Ok, pero ¿cuál es la gran sorpresa? Le dije, Dios no acepta este tipo de trances. Entonces, cuando llega donde el apóstol Pedro y le dice, aquí traigo lo que había dicho que iba a dar, el 100% de lo que vendí, el Espíritu Santo le revela a Pedro y le dice, mira, te están mintiendo. Y viene Pedro y le dice, mira, ¿y por qué estás intentando mentirle al Espíritu Santo? Y todavía la Biblia en esa porción explica y le dice, mira, si la propiedad era tuya, ¿por qué no te quedaste con todo? Si era tuya, o sea, nadie te pidió nada. En lugar de venir y querer mentirle a Dios, mejor te hubieras quedado con todo. Y probablemente no te hubiera pasado nada, de hecho no le hubiera pasado nada. Pero como has querido mentirle a Dios, te vas a morir. Y se murió. Luego llegó la esposa, ¿se acuerdan de ella? Hay un dicho que dice que chori consentidor. Oh, vaya, ok. Entonces llegó Zafira. Y llegó con la misma cantaleta que llegó el marido, solo que ella no sabía que él ya había estirado los pies. Ok, entonces llega y le preguntan, mira, ¿y en cuánto vendieron? En tanto. Fue cabal, o sea, lo que ya se habían puesto de acuerdo con el otro. ¿Qué le dijeron? Pues lo mismo. ¿Y qué pasó con Zafira? También se murió. Le pregunto yo, ¿qué necesidad hay de querer hacer ese tipo de acciones? ¿Qué necesidad hay de que nosotros vengamos a decirle a Dios, Dios te doy lo mejor? Pero realmente sabemos que no es así. Dios quiere que seamos auténticos, en espíritu y en verdad. Que seamos auténticos, mira Señor, de lo que venda de mi propiedad, no le costaba a Ananías haber dicho, mira, te voy a dar $1,000 de los 10,000 que me van a dar, vaya. Dios le hubiera dicho, ay, ve vos. ¿Por qué? Porque Dios no le estaba pidiendo nada. ¿Está conmigo? ¿Ok? Y no hubiera habido problema, pero él bien podía llegar donde los hermanos, donde los apóstoles y decirles, miren, lo vendí en 10,000, pero lo que yo en mi corazón he sentido el deseo de colaborar es con tanto, pero siendo como honestos. ¿Está conmigo? Entonces, este tipo de cosas arruinan la adoración. Este tipo de cosas traen consecuencias. Y nosotros queremos, creo yo, no sé si estaré equivocado, pero yo creo que nosotros queremos agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Queremos agradar a Dios. Adórele con buena actitud, con actitud de humildad, con actitud de fidelidad y de lealtad. ¿Está conmigo? No mienta innecesariamente. Nadie le está pidiendo nada. Amén. Deje de andar buscando protagonismo que a usted no le pertenece. La gloria le pertenece a Dios y le pertenece toda. ¿Está conmigo? Ay, yo voy a ver cómo hago para que los hermanos me admiren. Usted está equivocado. Está fuera de lugar. Porque quien debe ser adorado, admirado, reconocido y honrado en este lugar y en nuestros corazones es Dios.
¿Está conmigo? Ahora vamos al libro de los Salmos, al capítulo 100, por favor, donde vemos de manera práctica y alegre cómo las personas pueden entrar en esos momentos de verdadera adoración a Dios. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 100, versículo 1: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ok, ¿qué es esto? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Para quién se canta? Para Dios se canta. Amén. Voy a cantar para que oigan que puedo cantar. Voy a cantar para que me aplaudan. ¿Estoy bien? Bien equivocado, ¿verdad? Bien perdido. No, la alabanza es para Dios. Versículo 2 dice: servid a Jehová, ¿cómo dice? Con amargura, con sacrificio, por obligación, así dice. Ahora entenderá usted por qué en esta iglesia no se obliga a nadie a servir. A pesar de que muchas veces me han dicho, no, es que dígales, no, es que usted haga. No, yo no puedo obligar a nadie. Porque la verdadera adoración nace de un corazón agradecido. Y yo espero que cuando alguien diga, yo quiero servir, es porque de verdad esté agradecido, no conmigo, sino con Dios. Amén. Porque entonces vamos a tener gente que le canta a Dios con alegría, porque Dios es digno de la alabanza. Gente que le sirve a Dios con gozo y de todo corazón, porque se han convertido en verdaderos adoradores, porque han reconocido la grandeza de su Dios y la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de honrar a Dios. Servid a Jehová con alegría. Oiga, venid ante su presencia con la cara larga. ¿No dice así? Todo empurrado puede venir. No dice así, ¿verdad? Dice que hay que venir ante su presencia con regocijo. Ojo, ¿habrá alguna diferencia entre alegría y regocijo? Claro que hay. La alegría es más superficial que el regocijo. El regocijo es una condición más interna del corazón y con un efecto más duradero. Dice el siguiente versículo, este salmo lo vamos a leer todo. Versículo 3, oiga, esta es la adoración. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros somos arrogantes hablando cosas que ni sabemos ni entendemos? Que yo voy a hacer tal cosa. ¿Quién te ha dicho que vas a poder hacerlo? Ay de vosotros que decís, mañana iremos y comerciaremos y haremos tal cosa. Estoy citando la epístola de Santiago. Y dice, cuando no sabes qué será el día de mañana, porque vuestra vida es como la neblina, que por un momento está y al siguiente ya no está. ¿Está conmigo? Entonces, la Biblia dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es mi vida, es mi cuerpo y con Él hago lo que yo quiera. Amén. Mire, ¿y por qué no deja venir al niño a la iglesia? Es mi hijo y a usted qué le importa. ¿Ah? Así nos dicen, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos. ¿Está conmigo? Es un acto de soberbia donde no reconocemos que lo que tenemos nos lo dio Dios. Y mucho de lo que tenemos en realidad no nos lo ha dado Dios. ¿Sabe qué ha hecho Dios? Nos lo ha prestado. Amén. ¿Cuántas cosas tiene usted que son verdaderamente suyas? Quiero que por un momento usted se ponga a pensar así, pero de verdad,
¿cuántas cosas tiene que son verdaderamente suyas? Piénselo. No tenemos nada. La Biblia dice que nada hemos traído a este mundo y que de este mundo nada vamos a sacar. ¿Está conmigo? ¿Tiene comida en su casa? Ya llego más tarde. Okay. Qué bueno. ¿Le ha dado gracias a Dios? Nuestros hijos deben aprender esto, porque nuestros hijos se han vuelto mañosos. Alguien diga amén, por favor. Ay, yo no quiero pollo. Uy. Ese pollo te lo puso Dios en tu mesa. Amén. Eres privilegiado de poder comer pollo. Nadie dice amén. ¿Ustedes creen que es broma? Es verdad. Ay, solo huevo. No puede ser. Otra vez huevo. Comételo y dale gracias a Dios. ¿Está conmigo? Ay, pero es que a mí los frijoles me soplan. Pues aunque sea soplado, comételos. ¿Ah? Pues sí, óigame, dígame, si Dios no nos da salud y fuerza, ¿usted pudiera ir a trabajar? Si Dios no es misericordioso, ¿tendríamos comida en nuestra casa? ¿Tendríamos techo? ¿Tendríamos lo demás? No. Dios es bueno con nosotros. Vea lo que dice la Biblia en el siguiente versículo. Bueno, nos habíamos quedado en el 3, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Oveja significa personas totalmente dependientes del buen pastor que es Dios. Oveja, eso significa, no significa otra cosa. Oveja significa animal inútil que no se puede mantener ni defender por él mismo. Oveja significa entonces que la vida, el sustento y la dirección depende de su pastor, y ese es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Ok, dice el 4. Voy a acelerar porque ya se nos fue el tiempo, qué rápido pasó. He sentido bien corto este culto, no sé por qué. Ok, dice el versículo 4. Entrad por sus puertas, ¿con qué dice? Con acción de gracias. Amén. Agradecidos por lo que Dios ha hecho. Agradecidos por lo que Dios sigue haciendo. Eso es lo que dice acá. Con acción de gracias por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué, mis hermanos? Por lo que acabamos de hablar, y ahí lo resume el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5, mis hermanos? Porque Jehová es bueno. ¿Y para cuándo es su misericordia? Y para siempre su misericordia. Y su verdad, ¿por cuántas? Por todas las generaciones. ¿Ya se fijó que apareció por acá esa actitud de adoración? Manifestada a través de la alabanza, manifestada a través del gozo, del regocijo, del reconocimiento de que Dios lo es todo y nosotros sin Él no somos nada, y de la verdad que trasciende la lógica de cualquiera de nosotros o las opiniones de los seres humanos, y viene y dice: porque su verdad es por todas las generaciones. No importa qué pienses, la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que, mis hermanos, ¿qué quiere Dios? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que Dios les bendiga. Vamos a orar.